Gracias por continuar con nosotros en su programa MAP TV y hemos llegado al momento del segmento El Foro y me hago acompañar de mi compañero Guillermo Peña, abogado, también nuestra compañera Marianela Carvajal, con quien hablaremos sobre los derechos humanos en la administración pública. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Joyce. Vamos a empezar hablando de por qué es importante hablar de derechos humanos en la administración pública. Bueno, la administración pública tiene el deber de respetar los derechos humanos porque la Constitución Dominicana así lo ordena. El artículo 5 de la Constitución establece que el fundamento de la Constitución es la dignidad humana. Claro. Y por eso, precisamente, la administración pública debe hacer respetar y garantizar ese derecho y los derechos humanos. Sí, tú hablabas también de la dignidad. Así es, la dignidad humana implica precisamente el respeto de todos sus derechos, o sea, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social. O sea, todo eso implica el respeto de la dignidad humana porque somos seres humanos que tenemos derechos y también tenemos deberes. Claro. Sí, también es bueno agregar que la administración pública es una de las patas de la mesa del Estado que ayuda a ser materializable, a materializar y hacer que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer y acceder a esos derechos que tanto la Constitución Dominicana como los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos mandan a proteger y garantizar y promover. Y por eso también es muy importante que las políticas públicas y que el administrador dé un servicio desde un enfoque tanto de derechos humanos, de multiculturalidad y también de respeto de la diversidad. Tú sabes que eso es un punto que tú has tocado sumamente interesante porque los servidores públicos, a ellos se le deben respetar sus derechos humanos, pero deben trabajar también en pos de respetar y garantizar los derechos humanos de los usuarios, Guillermo. Así es, sí, realmente eso es muy importante porque hay que recordar que la misma palabra lo dice, servidor público. O sea, el objetivo es servir a la ciudadanía, al ciudadano, a la persona. Claro. Y por eso el servidor público tiene que respetar la dignidad humana de eso. Eso es clave. No un maltrato, sino con mucha decencia, con un trato cordial, porque no es un favor, es un servicio y es algo que debe garantizar todo funcionario público con una empatía a esa persona que va a solicitar un servicio público. Sin discriminación, de ninguna índole, pero ya entraremos en ese tema más adelante. Sí. A mí me gustaría saber que nos explicaras aquí y a los televidentes qué es un Estado de Derecho, porque lo oímos a diario en nuestros medios de comunicación y muchas veces nos confundimos. Y en la Constitución, bueno, un Estado de Derecho no es más que un Estado que está organizado en base a preceptos y principios legales que se fundamentan justamente en el respeto de la dignidad humana de sus habitantes o ciudadanos y también crea una relación de equilibrio en la sociedad basado en el respeto tanto de los preceptos legales que se convierten en políticos y crea un estado de sociedad en derecho y armonía. Muy bien. Sí, además es importante señalar que la Constitución dominicana y el constituyente fue más abarcador. Estamos en la Constitución Dominicana, el artículo 7, en un Estado social y democrático de derecho. Eso implica mayor responsabilidad para los funcionarios, para todos los servidores públicos, porque estamos hablando de que además de garantizar el cumplimiento de las leyes y el respeto a la institucionalidad, también tiene que garantizar que sea un Estado democrático y que haga una protección social a las personas, a los grupos en situación de vulnerabilidad, a las personas pobres, a las personas en situación de pobreza extrema. O sea, que la responsabilidad que tiene el Estado dominicano es mucho más que hacer cumplir las leyes, sino también un Estado democrático y un Estado social. Que no tiene que ver con socialismo. No, un Estado social implica la asistencia social. Muy bien. Es la asistencia precisamente que hacen programas como Supérate, que hacen ese tipo de asistencia social para promover, digamos, los derechos de esas personas y sacarlos de ese círculo de la pobreza que realmente están. ¿Cuáles órganos de nuestro país, entes y órganos del Estado deben velar por el cumplimiento y las garantías de los derechos humanos? Yo diría que todos, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Administrativo, que podemos hablar, son los responsables de garantizar, promover y hacer aplicable lo que son todos los principios y estándares de derechos humanos.
Tú sabes que yo estuve leyendo también la importancia del defensor público. Claro, sí, además de eso, pues hay que recordar en el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Constitucional tiene el deber de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y en el ámbito ya de la Defensoría Pública, que es un organismo independiente de los poderes públicos, pues sí tiene esa función también. El defensor público o la defensora pública y sus adjuntos tienen la función de garantizar y promover los derechos fundamentales. O sea que también los derechos humanos están protegidos en el país a través de la Defensoría del Pueblo. ¿De qué manera? Y también el defensor del pueblo, Claro. que es nuestro ombudsman, que es nuestro como superhéroe, ¿no? Que está ahí para garantizar que no se violen nuestros derechos. Así es. Muy bien. ¿De qué manera entonces se debe promover o se promueve desde la administración pública las garantías de los derechos humanos? Bueno, lo primero es que sí, desde el Ministerio de Administración Pública se imparten cursos, diplomados, talleres que orientan a la ciudadanía y específicamente a los servidores y las servidoras públicas cuáles son sus derechos. Y la misma ley de función pública los establece. O sea que a través de ahí también se promueven esos derechos. También el mismo defensor del pueblo tiene organismos de educación para promoción de los derechos. El Tribunal Constitucional también lo promueve, los derechos fundamentales. O sea que siempre ha habido una difusión. Yo creo que hace falta quizás desde el punto de vista de la educación inicial, promover desde ahí los derechos constitucionales, los derechos humanos, porque quizás entra más ya cuando están a nivel universitario y quizás sería importante, yo sé que del Tribunal Constitucional se está haciendo ese esfuerzo, seguir promoviendo eso de los derechos constitucionales y los derechos humanos en la escuela, en los colegios, para que los niños y los adolescentes puedan conocer sus derechos antes de llegar a la universidad. Claro, ¿tú crees que estamos teniendo una suficiente promoción de esos derechos humanos? ¿Nos falta un poco más? Creo que es un reto seguir manteniendo una promoción que dé resultados efectivos a la población y creo que también es importante que la promoción implique la creación de capacidades tanto dentro o fuera del Estado y dentro del Estado en los procesos de creación de políticas públicas donde más se debe de garantizar la promoción y el uso del enfoque de derechos humanos y de nuevo digo interculturalidad y diversidad para que sea efectiva. También creo que es importante para que se promuevan los derechos humanos que se haga una educación ciudadana de qué es un derecho, qué es un deber y cómo yo puedo reivindicarlo, porque mucha gente no sabe qué derecho tiene, entonces ahí es difícil poder medir. Tú sabes que una de las promesas que hacía Roberto Fulcar al inicio de su gestión era volver a introducir la moral y cívica que fue eliminada en la gestión pasada de gobierno. ¿Tú crees que eso ayudaría también a la promoción de los derechos humanos? Yo creo que sí, el civismo es sumamente importante, sobre todo porque promueve esos derechos ciudadanos, esos derechos que tiene toda persona también. Y las responsabilidades. Y las responsabilidades también, yo creo que sí que hace falta, sobre todo porque se ha perdido un poco el tema de la dignidad humana, el respeto a la diversidad. Yo creo que hay muchos desafíos en eso. La no discriminación, yo creo que hay cosas que desde el Estado Dominicano debe promover más, porque vivimos en una sociedad desigual, en una sociedad que es también, digamos, con algunos niveles de discriminación y por eso es importante enfocar esos temas de la moral y cívica también. Claro. Bueno, nos vamos a una pausa. Tenemos muchas preguntas pendientes para ustedes. Luego de la pausa volveremos con más cuestionantes sobre los derechos humanos en la administración pública. No se mueva. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.